El ángel de Dios reprende a Balaam. Balaam es el nombre de un personaje bíblico, un profeta de la región de Mesopotamia. La Biblia lo menciona como el hijo de Beor, mago, vidente o adivino. Era conocido como el lindo detector del río. La ciudad de Balaam estaba ubicada a orillas del río Éufrates superior. La historia de Balaam aparece en el libro de Números, después de que el pueblo israelita saliera de Egipto y se dirigiera hacia la tierra prometida. Después de vencer a los amorreos, Balac, el rey de Moab, temía que su pueblo corriera la misma suerte que sus vecinos, los reyes de Basán y el señor de los amorreos, quienes murieron a manos de los israelitas. Conforme a las leyes de guerras antiguas, Balac, antes de enfrentar un conflicto directo, decidió contratar los servicios de Balaam, un mago de renombre que tenía una sección destacada en la historia israelita. Al parecer, Balaam gozaba de gran reputación y temor, como sugieren los significados de su nombre y el de su padre, devorador, tragador y destructores, que hacían referencia al poder destructivo de sus conjuros. Balac envió a Balaam a un monte consagrado, un santuario o un lugar alto próximo al monte Nebo. Desde allí, según el relato bíblico, Balaam maldijo a Israel por petición de Balac a cambio de dádivas. Los israelitas continuaron su camino y acamparon en las llanuras de Moab. Al este del río Jordán, frente a Jericó, Balac observó lo que los israelitas habían hecho con los amorreos. La gente de Moab también se llenó de miedo al ver la gran cantidad de israelitas. Balac, rey de Moab, mandó llamar a Balaam para que maldijera a Israel, pero Balaam se negó a ir con ellos. Dios se apareció a Balaam y le preguntó quiénes eran los hombres que estaban con él. Balaam le respondió que Balac, el rey de Moab, lo había enviado para maldecir a Israel. Dios le dijo a Balaam que no fuera con ellos ni maldijera al pueblo de Israel. Los jefes de Moab volvieron a Balac y le comunicaron la respuesta de Balaam. Balac no se dio por vencido y envió a otros jefes con más dinero y regalos para que Balaam accediera a maldecir a Israel. Pero Balaam reiteró su negativa, ya que no podía hacer nada que fuera en contra de las órdenes de Dios. Al final, a pesar de las ofertas y la insistencia de Balac, Balaam se mantuvo fiel a las instrucciones de Dios y se negó a maldecir al pueblo de Israel. Por la noche, Dios se le apareció a Balaam y le dijo: «Si esos hombres han venido por ti, levántate y vete con ellos, pero tendrás que hacer solamente lo que yo te diga». Balaam se levantó al día siguiente, ensilló su asno y se fue con los jefes moabitas. Balaam iba montado en su asno y lo acompañaban 2 criados suyos. Pero Dios se enojó con él porque su mente codiciaba el dinero que le ofrecían. Por esto, el ángel de Dios se interpuso en su camino para cerrarle el paso. Cuando el asno vio al ángel con una espada en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. Balaam lo golpeó para hacerla volver al camino. Luego, el ángel se paró en un lugar estrecho con paredes de piedras por los lados. Cuando el asno vio al ángel, se recostó contra una de las paredes, oprimiendo la pierna de Balaam. Balaam le volvió a pegar, pero el ángel se adelantó y se detuvo en un lugar estrecho donde no podía desviarse. Cuando el asno vio al ángel, se echó al suelo. Entonces Balaam se enojó y lo azotó con una vara. En ese momento, Dios hizo que el asno hablara y le preguntó a Balaam: «¿Qué te he hecho para que me pegues 3 veces?» Balaam respondió, sin darse cuenta de que hablaba con el asno. El asno le dijo: «Soy el animal que has montado toda tu vida, y bien sabes que nunca me he portado así contigo». Balaam se dio cuenta de su error. Dios hizo que Balaam viera al ángel con la espada en la mano. Balaam se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. El ángel le reprochó por pegarle al asno y le explicó que había venido para cerrarle el paso. Balaam reconoció su error y el ángel le permitió continuar con los hombres enviados por Balac. Cuando Balaam llegó a Balac, le dijo: «Mandé a llamar con insistencia porque no querías venir. ¿Pensabas que no soy capaz de honrarte? Pero aquí estoy. Vine a verte. No tengo poder para hablar por mi cuenta. Solo diré lo que Dios me comunique». Luego, Balaam y los jefes de Moab
realizaron sacrificios. Balaam insistió en maldecir a Israel, pero finalmente solo pronunció bendiciones como Dios le ordenó. Balaam llevó a Balac a otro monte desde donde podía ver el campamento de los israelitas. Una vez más, Balaam pronunció bendiciones en lugar de maldiciones. Pero Balac volvió a insistir y lo llevó al monte Peor, desde donde se ve todo el desierto. Y Balaam miró a Israel acampando por tribus. El Espíritu de Dios se apoderó de él y Balaam lo volvió a bendecir, diciendo: «Bendito sea el que te bendiga, y maldito el que te maldiga». Al oír esto, Balac se enojó mucho con Balaam y le dijo que se fuera lejos, que no lo quería volver a ver, y Balaam se marchó. Al norte de Moab habitaba un grupo de amorreos por los que Balaam tenía que pasar para llegar al Jordán y, por lo tanto, a la tierra prometida. Pero el rey de los amorreos no permitió que Israel atravesara su territorio. Sin embargo, Israel derrotó a los amorreos y tomó sus tierras. Lo mismo pasó con el rey de Basán. Balac, al ver lo que Israel había hecho con los amorreos, buscó a Balaam, un profeta de Mesopotamia, para que maldiciera a Israel. Balaam era conocido por sus maldiciones y bendiciones efectivas. Balac lo convocó porque creía en la influencia de los dioses en las batallas y pensaba que Balaam podría cambiar el resultado. Aunque Balac adoraba a dioses falsos, creía que eran poderosos en la guerra. Balaam era un hechicero y profeta. En esa época se creía en las maldiciones y bendiciones. Balac quería que Balaam maldijera a Israel, pero ¿por qué usar un hechicero? Dios permitió que Balac usara a Balaam para comunicar su mensaje a los moabitas. Dios actuó por medio de Balaam a pesar de su confusión y su ambición. Balaam accedió a ir con los mensajeros de Balac, pero su visión de riqueza lo distrajo. Dios envió un ángel con una espada para cerrarle el paso. Aunque Balaam no vio inicialmente al ángel, su asno sí lo vio y se apartó del camino. Balaam golpeó al asno 3 veces, pero Dios permitió que el asno hablara para corregirlo. A pesar de estas experiencias sobrenaturales, Balaam no resistió la tentación de la riqueza y la idolatría. Aunque conocía el poder de Dios, no abandonó su magia. Balaam guió a los otros dioses y no obedeció plenamente a Dios. Finalmente, cuando los ejércitos de Israel invadieron Moab, Balaam murió. Aunque recibió bendiciones, su codicia y ambición lo llevaron a su perdición. La historia de Balaam, tal como se relata en la Biblia, lleva consigo una rica enseñanza sobre la relación entre la obediencia a Dios y la tentación a las consecuencias de nuestras elecciones. Balaam fue un profeta y hechicero conocido por su habilidad para bendecir o maldecir a las personas. Su historia, registrada principalmente en los libros de Números en el Antiguo Testamento, nos brinda importantes lecciones espirituales que siguen siendo relevantes en la vida actual. Balaam fue abordado por Balac, el rey de Moab, quien buscaba su ayuda para maldecir al pueblo de Israel, que se encontraba cerca de sus fronteras. A pesar de que Balaam era consciente de que solo podía hablar las palabras que Dios le diera, se sintió tentado por las riquezas y los honores ofrecidos por Balac. Así que presenta la primera lección clave. La tentación puede nublar nuestro discernimiento y llevarnos a considerar compromisos contrarios a la voluntad de Dios. Dios, en su soberanía, permitió que Balaam fuera a ver a Balac, pero lo advirtió claramente para que solo dijera lo que él le indicara. Balaam partió en su asno, pero en el camino, el animal vio al ángel de Dios con una espada. Aunque Balaam no veía al ángel, el asno reaccionó para evitar el peligro. Aquí se destaca una segunda lección. Incluso cuando no vemos el camino que Dios tiene preparado, su guía y su protección siempre están presentes y debemos aprender a confiar en su dirección. A pesar de las advertencias divinas, Balaam no abandonó su deseo de recompensa y continuó su plan de maldecir a Israel. Sin embargo, cada vez que intentó maldecirlos, Dios puso bendiciones en su boca. Esto resalta la tercera lección fundamental. La voluntad de Dios prevalecerá sobre nuestros deseos egoístas y nuestras acciones están bajo su control soberano. Finalmente, en lugar de maldecir a Israel, Balaam pronunció una serie de bendiciones proféticas sobre el pueblo elegido de Dios.
Aunque Balak estaba enojado, Balaam se mantuvo fiel a la dirección divina. Esta parte de la historia enfatiza la cuarta lección. Debemos priorizar obedecer a Dios sobre los deseos y expectativas de aquellos que nos rodean. A pesar de sus bendiciones, la historia de Balaam no culmina en un final glorioso. Más adelante en las Escrituras se revela que Balaam instigó a los israelitas a pecar al llevarlos a la idolatría y la inmoralidad. Esto resalta una quinta lección vital. Incluso aquellos que conocen la verdad pueden caer en la trampa del pecado y la desobediencia, lo que nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso con Dios. La historia de Balaam en la Biblia nos ofrece una enseñanza valiosa sobre la tentación, la obediencia y las consecuencias de nuestras acciones. Nos recuerda que las riquezas y las comodidades temporales no deben comprometer nuestra fidelidad a Dios y su voluntad. Aprendemos que la guía y protección divinas están siempre presentes, incluso cuando no las vemos. Además, la historia nos insta a confiar en que la voluntad de Dios prevalecerá sobre nuestros deseos personales y que debemos priorizar obedecer a Dios sobre cualquier influencia externa. Finalmente, nos advierte sobre los peligros del pecado y nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe. La historia de Balaam es un recordatorio constante de la importancia de mantenernos cerca de Dios y buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Recuerda suscribirte a Historias Sagradas y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima enseñanza de Dios.